Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos con un resumen de las actividades más importantes del Papa Francisco durante los últimos 7 días. Con la inauguración del Año de la Familia Amoris Laetitia, se inició esta última semana del Papa, justamente el viernes 19 de marzo, solemnidad de San José. El Santo Padre ha querido impulsar este tiempo especial para profundizar desde el Evangelio acerca de la importancia de la familia en la humanidad y de cómo protegerla y fortalecerla en la sociedad actual. El sábado en la Sala Clementina el pontífice recibió una delegación de representantes de la Asociación Francesa Fidesco, que desde hace 40 años sirve en diversas partes del mundo en proyectos de promoción humana integral. Escuchar el grito de los pobres que resuena en su interior, dejarnos provocar por el sufrimiento de los demás y decidirnos a ir lejos para tocar sus heridas, que son las heridas de Cristo. No solo nos hace participar en la construcción de un mundo más bello, más fraterno, más evangélico, sino que fortalece a la Iglesia en su misión de acelerar la instauración del reino de Dios. Ante un nuevo recrudecimiento de la pandemia, el Ángelus volvió a celebrarse al interior del Palacio Apostólico. En su reflexión, el Papa pidió a los cristianos llevar el signo de la cruz con coherencia, viviendo la entrega amorosa que el crucifijo significa. Y en la víspera del Día Internacional del Agua, se refirió a la importancia de que este recurso vital sea administrado con justicia en el mundo. Para nosotros los creyentes, la hermana agua no es una mercancía, es un símbolo universal y una fuente de vida y salud. Demasiados hermanos, muchos hermanos y hermanas tienen acceso a poca agua y quizá contaminada. Es necesario garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Agradezco y animo a quienes con diferentes competencias y responsabilidades profesionales trabajan por este objetivo tan importante. La preocupación por el agua es un tema compartido por todo el Vaticano, donde durante esta semana se realizaron diversas actividades online para promover su uso racional y equitativo. El lunes por la mañana, Francisco acogió a los sacerdotes del Pontificio Colegio Filipino de Roma, institución que cumple 60 años de existencia. Junto con invitarlos a dar gracias por su historia y a mirar con esperanza el futuro, los animó a vivir el hoy en plenitud. El presente es el momento en el que Dios llama, no el ayer ni el mañana, el hoy. Estamos llamados a vivir el hoy, incluyendo sus contradicciones, sufrimientos y miserias, incluso nuestros pecados. La catequesis de la Audiencia General del miércoles, en la víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, versó sobre la oración en comunión con María Santísima, la Madre del Señor. Francisco insistió en que ella siempre está junto a su Hijo, que es el único Redentor. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. Y ahora el Papa, junto a toda la Iglesia, se dispone a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nuevamente será un período litúrgico vivido con las restricciones de la pandemia. Una oportunidad más para asociarnos como cristianos a la cruz de nuestro Señor. Las 6 monjas que fallecieron durante el brote de ébola en África están a un paso de la santidad. El Papa Francisco ha reconocido recientemente las virtudes heroicas de 6 misioneras italianas con un gran testimonio de santidad. En 1996 pagaron el precio más alto mientras servían en su comunidad en Kiwit, en la República Democrática del Congo, durante un brote de ébola.
Con 3 semanas de diferencias, las hermanas Floralba, Clarángela y Dina Rosa fueron las primeras de las 6 en sucumbir a la mortal enfermedad. En ese momento, la hermana Linadele estaba en Italia. Recuerda cómo la comunidad reaccionó al ver el deterioro de la situación. Estábamos en shock en la comunidad. Para entonces ya sabíamos que era el ébola. La superiora en ese momento dijo, yo voy, y otra hermana del Congo también se ofreció voluntaria, diciendo, yo voy, vamos a ayudar. También ellas murieron mientras acompañaban a sus hermanas en sus últimos días. Con esa misma entrega, las hermanas de los pobres han enfrentado la actual pandemia. Por desgracia, en una de las residencias que atendemos, muchos ancianos han fallecido durante la pandemia. En otra residencia para discapacitados, muchos se infectaron. Las religiosas más jóvenes fueron llamadas para ayudar, y ellas acudieron sin dudarlo. Ese sentido de servicio les fue dado por su fundador, el beato Luigi Maria Palazzolo, que invitó a las hermanas a hacer un voto adicional. El voto es, las hermanas de los pobres estarán al servicio de los enfermos, incluso en tiempos de enfermedades contagiosas. Esas 6 hermanas tenían muy claro en su corazón esas palabras del fundador, y es el mismo espíritu presente en nuestra congregación hoy. En solo 33 días, el ébola acabó con la vida de estas 6 religiosas. Su testimonio quedó grabado en la memoria de la congregación, de la cual su valor desinteresado y su audaz misión son una fuente de inspiración. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de Juan, nosotros tenemos esta hermosa frase de Jesús. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una forma para convencer a los judíos de que todas las obras que Él hace es por orden de su Padre. Porque los judíos querían apedrearlo, porque se llamaba Hijo de Dios. Lo llamaban blasfemo. Y muchas veces, cuando uno ve la presencia de Dios en otra persona, si no tiene ese espíritu en comunión, generalmente va a tomar una actitud negativa hacia esa persona, cuando debería ser lo opuesto. Porque cuando una persona vive en la presencia de Dios, irradia paz, armonía, amor, irradia verdad, libertad, irradia esperanza, fe. Por eso, hoy el Señor también nos invita a que también demos frutos de la fe que profesamos. Esos frutos que se deben ver manifestados en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, en nuestros hermanos, en nuestros vecinos, en nuestros lugares donde convivimos con todos aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor nos invita a creerle a Él y que por sus obras que Él ha hecho en nuestras vidas, nosotros podamos transformar las nuestras para así ser testigo fiel de su amor. Y esto significaría también creer en Jesús y creer en el Padre que le ha enviado, porque las obras que Él ha hecho no son más que para nuestro propio bien, para nuestra redención. Y por eso nosotros debemos de tratar de imitar ese ejemplo y tratar también de cumplir su palabra. Si nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo con su gracia, con toda seguridad, viviremos en el Padre, porque viviremos también en el Hijo, a través de su Espíritu. Que así sea. Se cumple ya un año desde la bendición especial del Papa Francisco en la Plaza San Pedro al inicio de esta pandemia. No es una imagen típica de San Pedro.
Quizá era la primera vez en la historia que un pontífice caminaba solo bajo la lluvia ante una plaza absolutamente vacía. Pero era una situación histórica, una pandemia mundial. Por eso el Papa anunció que realizaría un gesto extraordinario, la bendición Urbi et Orbi, reservada para ocasiones especiales como la Navidad o la Pascua. 2 imágenes religiosas le acompañaron durante la ceremonia. Uno era el crucifijo de la iglesia de San Marcello al Corso en Roma, que en 1522 fue sacado en procesión por las calles de la ciudad eterna para rezar por el fin de la peste. La otra imagen era el antiguo icono de la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, salvación del pueblo romano. Antes de la bendición, el Papa reflexionó sobre lo que la pandemia estaba poniendo de manifiesto, la fragilidad. La tempestad smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Luego impartió la bendición con la Eucaristía desde el atrio de la Basílica de San Pedro. Francisco estaba siguiendo muy de cerca la evolución de los acontecimientos. En aquel momento, Italia estaba siendo uno de los países más castigados por el virus, con casi 1000 fallecidos al día. Acababa de superar el número de víctimas declarado por China. Por eso, para enfermos sanitarios y para quienes estaban confinados en sus casas, este gesto del Papa bajo la lluvia, en una plaza desierta, fue también un momento de cercanía y consuelo. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció el jueves que su decisión de revocar algunas de las medidas migratorias implementadas por el anterior gobierno ha tenido un impacto en la llegada de migrantes al país, pero aseguró que la difícil situación que se vive en estos momentos en la frontera en realidad se debe a otros factores como el clima, el propio expresidente Donald Trump e incluso a México. Además de referirse a la cuestión en la frontera, Biden estableció un nuevo objetivo en su campaña de vacunación y se comprometió a administrar 200 millones de vacunas antes de que se cumplan sus primeros 100 días de mandato, duplicando así su anterior meta. Por otro lado, el presidente estadounidense dijo que tiene intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2024 y aseguró que le gustaría que la actual vicepresidenta Kamala Harris siguiera siendo su compañera de candidatura. En otras informaciones, las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos cayeron por debajo de las 700,000 por primera vez en un año, en la semana que terminó el 20 de marzo, lo que fue recibido como una muestra de que la actividad económica volvió a rebotar tras las tormentas invernales que afectaron al sur y al centro del país en febrero. El informe del Departamento del Trabajo, divulgado el jueves, reflejó que 684,000 personas solicitaron por primera vez beneficios por desempleo la semana pasada, de 781,000 en el periodo anterior, una disminución de 97,000 beneficios. Ahora nos vamos a Centroamérica. En El Salvador, Hacienda reporta como ejecutados los fondos AFODES. En el informe de gestión financiera del año 2020, el Ministerio de Hacienda reporta como devengados los 495.5 millones de dólares asignados al FODES. Al consultar al ministro de Hacienda por qué ha reportado como ejecutado este dinero cuando no ha sido pagado a las alcaldías desde junio del año pasado, esa fue su justificación. Una cosa es que esté ejecutado en el presupuesto y es necesario que esté ejecutado en el presupuesto para que sea reconocido como una deuda. Esa es la razón por la que usted va a encontrar en el presupuesto como devengado el FODES, pero lo va a encontrar también como uno de los pasivos estatales a pagar a los gobiernos locales. En otro informe, el de la ejecución del presupuesto al segundo semestre de 2020, Hacienda reconoce que de los 495.5 millones de dólares que debió transferir a las alcaldías, solo entregó 254.3 millones de dólares, argumentando que la falta de liquidez en la caja fiscal lo obligó a priorizar recursos. Sin embargo, no detalla en qué se utilizaron los 241.2 millones de dólares restantes. Zelaya aseguró que pagará la deuda del FODES. Nosotros jamás hemos dicho que el FODES no es una deuda, la vamos a pagar, claro, pero estamos haciendo las gestiones financieras con el BESI.
El ministro de Hacienda brindó las declaraciones después de entregar el informe de gestión financiera del Estado al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, diputado de Ghana. Para que luego haga pues la entrega formal al Pleno. Presenta básicamente la situación del patrimonio estatal, la situación del Tesoro Público y también la liquidación del presupuesto general de la Nación, en este caso del presupuesto 2020. En la agenda de la sesión plenaria se había asignado un espacio para que el funcionario presentara el informe al Pleno. En Sudamérica, nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez nos recibe con un reporte especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Nuestros obispos, la Conferencia Episcopal, nos ha enviado una carta muy hermosa donde nos está invitando a todos a vivir intensamente la Semana Santa, de una manera especial en la iglesia doméstica, en donde se recibe la fe, se vive la fe y se transmite la fe. Para cada día de la Semana Santa ya nos han dado algunos signos que conviene realizar en la familia. Hay ya todo un folleto que han publicado para ayudarnos a vivir, sobre todo aquí en Lima. Hay obispos particulares que también a sus feligreses les han mandado su mensaje. Por ejemplo, el obispo de Lurín, Monseñor Carlos García, manda un mensaje diciendo: no estamos solos, no se desanimen, está Jesucristo con nosotros y todos formamos una familia solidaria, todos estamos orando unos por otros, vivamos intensamente esta Semana Santa. El arzobispado de Arequipa invita especialmente a entrar en el Corso por la Vida y la Familia, un Corso por la Vida y Familia que ha sido brillante en años anteriores. Esta vez va a ser también, pero por virtual, va a ser online, pero merece la pena que participemos todos en este Corso por la vida y por la familia. Hoy viernes se lleva a cabo el Vía Crucis de la Periferia. También lo hacen distintas parroquias de la Arquidiócesis de Lima. A cada parroquia o a un grupo de parroquias se les asigna una estación. Y al llamar Vía Crucis de la Periferia quiere decir que en cada estación pues se va a tener presente personas o grupos especiales, como son emigrantes, contagiados, enfermos, en fin, el mundo del dolor y del sufrimiento. Por eso es la periferia, como dice el Papa Francisco. En Arequipa, el arzobispo está invitando a participar en el Corso de la Vida y de la Familia. En años anteriores era presencial, brillante. Este año va a ser virtual, pero es importante que entremos ahí también. Y la red de jóvenes Pro Vida, dirigido por Sofía Luque, sigue haciendo el seminario de la familia y de la vida. También se puede entrar y participar. Han sido vacunados 515.337 individuos. Ojalá se avance un poquito más, porque va despacio. Han llegado ya 50.000 dosis más de la Pfizer y esperamos que lleguen más. El dengue sigue avanzando, sobre todo en el norte. Ya hay 115 más que están infectados. En el norte también pues han cerrado los balnearios por el peligro del contagio. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La encíclica Amoris Laetitia nos enseña a caminar juntos.
Hi, this is Michael. Hi, this is Hanchi. Nella Chiesa e nella pastorale familiare è necessario avviare una conversione missionaria per camminare insieme alle famiglie e aiutarle ad affrontare con fiducia e serenità le sfide che troppo spesso stanno affrontando da sole. For us, the earlier years of our marriage were especially challenging because of disagreements over parenting. But through marriage enrichment offered by the church, we learn to communicate in a respectful way, to cherish the gift of family, and to make daily decisions to love each other and our children. And by anchoring ourselves in a community of like-minded families, we are constantly reminded to be a sign of God's love to one another. L'esortazione apostolica Amoris Laetitia è una proposta per i giovani e le famiglie cristiane, perché possano stimare i doni del matrimonio e della famiglia e coltivare tra loro un amore forte, ben radicato in Cristo e pieno di valori come la generosità, l'impegno, la fedeltà e la pazienza. We believe that young people still have a longing for a family because we are all made in the image of God. And because of that, there's a desire for loving relationships which we feel that the family is still the best place for them to find that. However, this may be difficult because of the complexities of the world that we live in today. Con Amoris Laetitia desidero incoraggiare ciascuno di voi ad essere segno di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia. Couples need help to grow in a relationship and to be good role models to their children. And this is where the church has a big role to play. Cominciando oggi un cammino che per 10 mesi faremo insieme per raccontare la bellezza di essere famiglia. Ognuno è chiamato a prendersi cura con amore della vita delle famiglie, perché se non sono un problema, sono sempre un dono e nel guardare avanti sono un'opportunità. Amoris Laetitia really affirmed what we have been doing and our attempts in fulfilling our role as parents, because we were able to get our children involved in church activities like volunteer work, like mission trips, and this really helped all of us to feel that we have a much more purposeful life. Hoy, 26 de marzo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Braulio Obispo. Conozcamos su historia. En el año 631, tras la muerte de su hermano, el obispo Juan de Zaragoza, se reunieron los prelados de las diócesis circunvecinas para elegir a su sucesor. En aquella época en España los mitrados no eran nombrados por el Papa, sino proclamados por sus pares, reunidos en sínodo, y debían ser aprobados por el rey de turno. Y entonces, sobre la cabeza de Braulio, el principal candidato, apareció un globo de fuego. A la par que se escuchaba una potente voz que decía: "Este es mi siervo, a quien yo he escogido, y en quien descansa mi espíritu". Entonces Braulio, quien hasta ese momento actuaba como coadministrador del mismo obispado, fue aclamado por los concurrentes y así ocupó la silla de su fallecido hermano, con el respaldo del monarca y el beneplácito del pueblo zaragozano, que ya lo reconocía como un hombre santo, austero, fogoso orador sagrado y brillante escritor. Braulio, nacido alrededor del año 585 en el seno de una familia en la que todos los hijos fueron religiosos, se distinguió desde muy temprana edad por una devoción ilimitada y por la oración permanente, por esa inigualable voracidad intelectual que lo acreditó, además, como uno de los humanistas más destacados de la península ibérica y por ser un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. Precisamente su erudición sobre cuestiones bíblicas
atrajo la atención de nadie más ni nadie menos que San Isidoro, que era la máxima autoridad de esta materia en España. Y San Isidoro lo invitó a visitarlo en Sevilla. Y una vez allí, con entusiasmo de principiante, Braulio se convirtió en el discípulo más aventajado del anciano sabio y floreció entre ellos una perenne y entrañable amistad, atizada además por la pasión que ambos sentían por los asuntos doctrinales. Por petición suya, San Isidoro se apresuró a terminar su obra Etimologías, una monumental enciclopedia que compilaba todo el conocimiento de la época y que luego Braulio ordenó y clasificó en 20 tomos. Su erudición y don de gentes lo situaron en un lugar preeminente del pensamiento español, y tras la muerte de su mentor Isidoro, relució en los concilios de Toledo, que sentaron las bases de la Iglesia española del medioevo, a la que liberó de su sometimiento a los reyes visigodos. Pero el gran amor de San Braulio eran los pobres y desamparados, a los que visitaba, atendía, curaba, lavaba sus pies, y si las circunstancias lo exigían, velaba junto al lecho de los enfermos noches enteras en plena oración. Dormía poco, ayunaba mucho, leía demasiado y le alcanzaba el tiempo para hacer milagros y atender a los poderosos que siempre iban a buscar su consejo. Después de 20 años al frente de la diócesis de Zaragoza, sus fuerzas comenzaron a menguar y paulatinamente San Braulio se fue quedando ciego, pero dictaba sus obras, pedía que le leyeran y mantuvo su celo apostólico y su prédica vigorosa y fecunda. El 26 de marzo del año 651, después de celebrar la Eucaristía sentado porque no podía tenerse en pie, fue llevado a su habitación, entonó el rosario y de pronto dijo: «Señor, ya estoy listo», y se quedó dormido para siempre. Por eso, hoy 26 de marzo, día de su festividad, es bueno pedirle a San Braulio que, así como lo hizo él, nos enseñe a mantener la maleta lista cuando Dios nos llame a su presencia. Y para terminar el noticiero del día de hoy, les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de marzo, que es el sacramento de la confesión, donde salimos de la miseria hacia la misericordia. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.